Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Yair Arcia y mi persona Daniela Vides. Hoy hablaremos un poco acerca del riesgo eléctrico. ¿Qué es riesgo eléctrico? Es un accidente eléctrico, es una lesión producida por el efecto de la corriente electrónica. Todo accidente de origen electrónico debe ser considerado como grave, independientemente que no se presenten lesiones visibles. Es necesario recibir atención médica urgente. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos e instalaciones o aparatos electrónicos deben hacer un uso responsable de ellos e inspeccionarlos antes de su utilización. Hablaremos un poco sobre las clases de riesgo electrónico, que son denominados riesgo eléctrico originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgos se incluyen los siguientes: caídas o golpes o consecuencias de choque o arco electrónico, incendios, explosiones originadas por la electricidad. El paso de la corriente electrónica a través del cuerpo puede provocar distintas lesiones que van desde la quemadura u ocasionar la muerte. Los factores que influyen en el riesgo electrónico son la intensidad de la corriente. Se denomina intensidad de la corriente electrónica toda carga eléctrica que circula en un circuito de la unidad de tiempo. La duración del contacto electrónico junto con la intensidad es el factor que más afecta el resultado del accidente. La frecuencia de la corriente electrónica es el número de veces que una onda sinusoidal sinusoidal se repite o completa un ciclo positivo o un ciclo negativo. La trayectoria de la corriente en el cuerpo se denominan lesiones encefálicas. Tipos de accidente, contacto. Existen dos tipos de accidentes, que son contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo es cuando se toca directamente algún objeto que está sometido bajo la tensión eléctrica, y el contacto indirecto es cuando una persona toca una masa metálica por la que circula accidentalmente una pequeña parte de la corriente eléctrica. Buenas, mi nombre es Yair Arcia, siguiendo con mi compañera Dani Vides. No, también les quiero compartir aquellas consecuencias del contacto directo, como también voy a hablar de consecuencias de contacto indirecto. Primeramente hablamos de contacto directo, son aquellas que son producidas como por los calambres. En este caso se producen por aquellos movimientos de reflejos de retirada, la fibrilación de ventricular o paro cardíaco, como se conoce particularmente. También esto es grave porque pues, nos podemos dar cuenta que todo lo que atraviese corriente, todo lo que venga de corriente eléctrica y atraviese el corazón, pues sencillamente va a ser mortal. La percepción como una especie de cosquillo que da a veces, no es peligroso, pero esa percepción a veces puede poco a poco convertirse en un daño para el cuerpo humano, ya que no hace parte de nuestro cuerpo. También la tenación muscular, perdón, muscular, es el paso de aquella corriente que provoca contracciones musculares. Eh, Asfixia, una de las otras de consecuencias que da, la asfixia se produce cuando la corriente atraviesa los pulmones totalmente y llega al punto donde los colapsa. Otras consecuencias es el paro respiratorio. Esto se produce por la corriente cuando atraviesa la parte del cerebro. Eso causa paro respiratorio. También podríamos hablar de aquellas consecuencias indirectas, que son aquellas quemaduras como contacto de partículas o gases con calor extremo por la explosión o equipos. La electrocución o choque eléctrico por paso, perdón, disculpe, que se me está cayendo el computador, por el paso de corriente a través del cuerpo. Quemaduras por la circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo. Esto corresponde a aquellos daños en parte del cuerpo humano por donde circula
la corriente eléctrica, entre eso la manifestación de más común de accidentes es en alta y media tensión, que son los postes, o mejor dicho, son las líneas de alta tensión que van pasando, que son las que más frecuentemente son dañinas. Sus efectos se explican por la cantidad de energía que influye por la zona donde la persona tiene un contacto eléctrico, primeramente. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir el accidente eléctrico? Eh, pues primeramente tenemos que planear los mantenimientos con anticipación, donde podamos, antes de comenzar a ejecutar cualquier trabajo, tenemos que verificar que todos los equipos tengan un mantenimiento correcto y equitativo para poder ejecutar un buen trabajo. Conocer el circuito a intervenir, pues imagínese si usted no tiene conocimiento de lo que va a hacer, que va a cortar, cómo va a ser un circuito, cómo va a ser un pegue o cómo va a ser una conexión. Ya se equivoca y sencillamente los cables pueden tener un resultado negativo. Hay que analizar los riesgos y el sitio y a su alrededor. Saber qué tan viable es entrar a ese campo de trabajo. No puedes ejecutar un cable que tú veas en un charco de agua o en un pozo de agua. ¿Sí me entiendes? Tienes que intentar de analizar primeramente esos riesgos que pueden causarte daño. Pues retirar ante todo las joyas y todo lo que tengas en tu cuerpo, en las manos, en tu cuello, todo lo que sea metal, porque son cosas que van a traer mucho la parte eléctrica. Hay que tener medidas de prevención, control de riesgo ante las partes eléctricas, como mantener los equipos e instalaciones en buenas condiciones, primeramente. Educar a los trabajadores, aquellos que intervengan en esta parte de trabajo, sobre aquellos riesgos eléctricos. El uso de elementos de seguridad primeramente al manipular el circuito o equipos eléctricos. Usted sabe que cada uno tiene que tener su elemento de protocolo de bioseguridad, de seguridad, perdón. El uso de conexión a tierra, que en este caso sería primordial, ya que en casos de sobrecargas necesitaría evacuar un poco la electricidad, necesitaría tener una conexión a tierra. Pues tendríamos que mirar también aquellas acciones que debemos evitar. Ojo, estas son una de las cosas que podrían salvarnos y en este caso tenemos que no realizar aquellas conexiones fraudulentas, pues aquellas personas que no tenga conocimiento de esto o no trabaja en una empresa certificada, pues intentar de que no realicen esas conexiones, mejor intente de ir a una persona que tenga conocimiento de esto y esté certificada. Tampoco tenemos no utilizar aquellos equipos o sistemas eléctricos en malas condiciones, hay que tener en cuenta eso, no sobrecargar el circuito, no intervenir en un trabajo eléctrico sin autorización, hay que tener autorización y conocimiento de lo que van a hacer. Entonces son una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder accionar ante el trabajo que vamos a hacer y evitar alguna catástrofe o peligro o mejor dicho, algún daño muy grave en los trabajadores. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias.